Hola, buenos días. Buenos días a todos y muy bienvenidos a este taller gratuito sobre la revisión bibliográfica con Atlas T, tanto para Windows como para Mac. Hoy hablaremos muy brevemente sobre en qué consiste la revisión bibliográfica, qué puntos tengo que tener en cuenta para hacer una revisión bibliográfica correctamente y luego cómo Atlas T me puede facilitar esta tarea muy bonita pero al mismo tiempo bastante difícil que se refiere a la revisión bibliográfica. Trabajaremos sobre los 45 minutos, 50 minutos, yo me dedicaré a presentarlo, demostrar cómo funciona la versión para Mac, cómo funciona la versión para Windows y luego dejaré 10-15 minutos para preguntas, comentarios, reflexiones o lo que pudiera surgir. Entonces me gustaría presentarme brevemente, soy Neringa Kalpokaite, soy manager de proyectos internacionales de Atlas T y digamos seré yo la que presente este taller. Aparte de impartir talleres, también imparto cursos presenciales, cursos en línea, por internet, en español y mis compañeros lo hacen exactamente lo mismo pero en inglés. Así que si en YouTube encuentran videotutoriales sobre Atlas T y se dan cuenta que falta alguno más, necesita que profundice en algún aspecto, no duden en escribirme y solicitarlo que lo cree más, porque estoy encantada de facilitar, digamos, todos los posibles materiales para que ustedes puedan aprender y sacar máximo provecho de Atlas T. Mi correo directo es neringa.kalpokaite@atlasti.com, pero también nos puede escribir a través de proyectos@atlasti.com, que tanto yo como mis compañeros va a contestar a cualquier tipo de dudas y de verdad sin miedo escríbanos con cualquier tipo de duda y también nos puede escribir si desean un cupón de 10% de descuento, porque tras participar en este tipo de taller tienen derecho de disfrutar de un 10% de descuento para cualquier tipo de licencia, de estudiante, profesional, etc. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de licencias si lo que nos interesa ver cómo Atlas T me puede hacer la revisión bibliográfica? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría pedirles que en el panel de control de GoToWebinar, a través de esa plataforma estamos todos conectados, que busquen el espacio donde ponen como chat o sí, como un espacio vacío donde permite escribir preguntas o simplemente decir hola. Entonces me gustaría que cada uno, que veo varios conectados, que me escriba hola, te escucho perfectamente, para así me voy a quedar tranquila que pueden escuchar correctamente y ver mi escritorio también correctamente. Me gustaría que me dijeran desde dónde se conectan y si trabaja con sistema operativo Windows o Mac, porque dependiendo cuántos de ustedes ahora trabajan con Windows o Mac, yo puedo adaptar la sesión y tal vez dedicar más a hablar de Atlas T para Windows o al revés, más dedicar para Mac. Tal vez no tendría mucho sentido que hable de Mac si todos los que están conectados hoy son usuarios de Windows, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar un minutito de tiempo que localicen este chat, el espacio donde puede comunicar conmigo por escrito y me contesta lo que he preguntado, desde dónde se conecta, si conoce Atlas T y con qué sistema operativo trabaja, si Mac o Windows. Joana dice buenos días, saludos desde Costa Rica, pues bienvenida Joana. También veo que Nicolás dice que escucho perfectamente. Ana Lorena también se conecta desde Costa Rica y escucha perfectamente y veo excelente. Y qué bonito Costa Rica, por favor. Y Ana Lorena nos confirma que sí que es usuaria de Mac. Nicolás trabaja con Windows. ¿Y qué más tenemos más aquí? Joana dice es usuaria de Windows. Y Nico, estudiante de doctorado, nuevo con Atlas T. Bueno, entonces, a ver, si es nuevo de Atlas T, entonces yo lo que quisiera pedir, no preocuparse en absoluto, porque puede ser que varias cosas no sonará para nada, porque como ayer y antes de ayer impartí talleres introductorios
sobre Atlas T, hoy es la idea de hablar de revisión bibliográfica en Atlas T. Entonces es posible que voy a saltar algunos conceptos que comento en los talleres diferentes, en anteriores. Pero Nicolás en particular no se preocupe para nada porque tenemos un montón de videotutoriales creados donde puede ir a pasar los conceptos despacito y también le puedo enviar una grabación de la sesión sobre Atlas T introductorio, solo habla sobre Atlas T, sobre lo básico, para que también lo revise y se familiarice. Muy bien, entonces veo que tenemos varios usuarios de Mac y varios de Windows. Muy bien. Bueno, vamos allá. Entonces, vamos a hablar sobre cómo tenemos que preparar toda la bibliografía, qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que hacer una revisión bibliográfica y luego, por supuesto, nos meteremos directamente con Atlas T para ver cómo Atlas T nos puede ayudar a preparar los documentos, a estructurarlos, porque Atlas T lo que hace facilita el análisis cualitativo de datos. Entonces, nos va a facilitar este análisis a través de la organización, nos permitirá tener mayor transparencia, integración de si yo, por ejemplo, estoy haciendo una revisión bibliográfica, pero también voy a recoger los datos, voy a entrevistar a las personas o voy a encuestarlas, pues yo puedo tener todo en un único proyecto y luego permitiré interrogar los datos y ver qué es lo que dice la literatura, qué es lo que dicen mis participantes, comparar, contrastar y, por supuesto, todo podré fundamentar tanto en las citas de los autores o en las evidencias empíricas de mis entrevistas si estoy haciendo. También Atlas te permite hacer una revisión bibliográfica, solo revisión bibliográfica, no necesitamos tal vez hacer como recoger los datos. Para eso ya cada uno decidirá qué tipo de revisión bibliográfica lo va a hacer, pero lo más importante o como lo básico que tenemos que recordar, ¿qué es una revisión bibliográfica? ¿Qué es esto? ¿Por qué tenemos que hacerla, no? Y la revisión bibliográfica es simplemente recopilación de información más relevante sobre un tema. ¿Y por qué tenemos que hacerla? Pues porque no podemos reinventar la rueda. Eso es lo peor que podemos hacer nuestra investigación. Imaginemos que estamos entrevistando a gente, pensamos que estamos inventando algo magnífico, pero claro, hace un año o un mes o varios años ya alguien hizo exactamente el mismo estudio y ya tiene publicado en revistas de impacto. Eso sería un fracaso, un fiasco grandísimo. Y cualquier tipo de investigación que hiciera, puedo hacer una investigación cuantitativa, cualitativa, puedo optar por cualquier tipo de revisión porque hay un montón de tipos de revisiones como sistemática, narrativa, focalizada, completa, etc. Para cualquier tipo de investigación necesito hacer una revisión bibliográfica, ¿vale? ¿Qué tipo de revisión bibliográfica voy a hacer? Eso también depende de cada investigador, cuál es mi objetivo y qué estudio lo voy a realizar, ¿vale? Entonces, la revisión bibliográfica es fundamental para cualquier estudio y también les confirmo que, por ejemplo, ayer también estaba revisando un artículo que me ha enviado una revista internacional solicitando revisar un artículo y claro, lo primero que miras, qué bien está hecha la revisión bibliográfica. Si la revisión bibliográfica está floja, no miro nada más, porque es que no tiene sustento, no tiene armazón por donde empezar. Incluso si hacemos un estudio inductivo, si optamos por Glasser y Strauss, teoría fundamental, de todos modos tenemos que saber el estado de arte, dónde estamos, qué sucede, ¿no? Hoy en día en el mundo científico, qué es lo que nos está aportando el mundo científico antes de que nos iniciemos nuestra propia investigación. Entonces, de verdad me alegro mucho ver tantos participantes porque también entiendo si están en esta sesión, entienden la urgencia y la importancia de hacer una buena revisión bibliográfica. Y aquí tengo un pequeño, digamos, una red de los conceptos o contenidos que consideramos clave para una revisión bibliográfica.
¿De dónde vienen estos conceptos? Estos conceptos vienen, digamos, de revisión exhaustiva de varias guías de cómo hacer revisión bibliográfica de las mejores universidades del mundo, ¿no? Como Harvard, Cambridge, Stanford, pues se han elegido las mejores universidades y todas esas universidades ponen una guía sobre cómo hacer la revisión bibliográfica correctamente bien, porque al parecer sigue siendo una incógnita que a la gente le cuesta hacerlo, y todas las guías han incluido estos conceptos. Podemos optar por cualquier tipo de revisión bibliográfica, pero estos conceptos no podemos obviar. Y, por ejemplo, como uno de ellos es... ¿dónde está mi ratoncito? Que ha desaparecido. Ahí va. Bueno, en la parte lateral izquierda aparece definir estado de arte. Estado de cuestión, ¿no? ¿Dónde se encuentra el estudio? ¿Cuál es el estado actual? Eso es muy importante demostrar a través de nuestra revisión bibliográfica. Para poder definir el estado de arte necesitamos críticamente evaluar y reflexionar sobre diferentes enfoques de tal vez teóricos, metodológicos e empíricos. También es muy importante efectivamente no repetir o resumir lo que dicen los otros, no, tenemos críticamente evaluar y reflexionar sobre qué dicen los otros. Entonces, a partir de ahí, cuando críticamente evaluamos, demostramos nuestra reflexión sobre qué estamos haciendo, allí es donde podemos proponer una tal vez conceptualización novedosa, un armazón teórico o lo que tuviéramos en esa área que proponer. Aparte de eso, también necesitamos identificar lagunas de conocimiento. ¿Qué es eso? Pues existen diferentes tipos de lagunas. Yo puedo optar por lagunas metodológicas, teóricas o empíricas. Por ejemplo, puedo detectar tras analizar varios artículos científicos que hay una laguna muy importante empírica que necesitamos cubrirla y yo propongo, digamos, con mi investigación de cubrir esta laguna. Y así, obviamente, ya automáticamente estoy justificando y demostrando la importancia de mi investigación. Así que todo eso también nos engloba en la importancia de definir la pregunta de investigación. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos contestar con esa revisión bibliográfica? Y en la parte derecha tenemos metodología. Metodología también es muy importante para demostrar qué tipo de revisión bibliográfica lo he hecho. Como anticipé ya hace unos minutos, hay varios tipos de revisión bibliográfica. Entonces tengo que reflexionar qué tipo de revisión bibliográfica me interesa y cuál de los tipos voy a realizar. Y por último, aquí abajo tenemos verificar que estudio no está en curso. Entonces, verificar que un estudio no está en curso me dirá, ¿pero esto qué es? Pues la verdad que mejor prevenir que curar. Y cuando yo ya, digamos, estoy evaluando el estado de arte, estoy evaluando críticamente lo que está pasando, es muy importante, como ya tengo la idea magnífica, digo, ajá, momento, y digo, ya eso es lo que tengo, mi armazón teórico increíble, novedoso, que voy a deslumbrar todos los catedráticos en el área de lo que estoy proponiendo. Pero una vez que llegue a esta nueva idea, siempre recomendaría volver a abrir las diferentes bases de datos, más de 2, seguramente o más, dependiendo qué tipo de estudio hago, y revisar. Si alguien no acaba de publicar hace una semana o hace un mes justamente esa idea que acaba de ocurrirse a mí, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa parte clara, ahora lo que vamos a hacer, en primer lugar, abrir Atlas-T para Windows y vamos a ver por dónde empezamos. ¿Qué habría que hacer para atender esto? Lagunas de conocimiento, estado de arte y cómo preparo mi proyecto y empiezo a hacer una revisión bibliográfica bien hecha. Entonces, vamos allá. Voy a minimizar mi PowerPoint y vamos a abrir Atlas-T. Entonces, lo dicho, voy a empezar con Atlas-T Windows, luego voy a pasar a Atlas-T Mac, ¿de acuerdo?
para realmente como equilibrar un poco y satisfacer las necesidades de todos conectados en esta sesión. Bien, en este tipo de taller, como es más especializado, entiendo que ya sabemos qué es un proyecto de Atlas-T, qué tipo de datos podemos analizar en Atlas-T. Entonces, en este caso, lo que hoy me voy a enfocar, solo trabajar con los documentos. ¿Por qué con documentos? Porque estamos pensando hacer una revisión bibliográfica y nos interesa hacer revisión bibliográfica desde Atlas-T, ¿vale? Pero como digo, os suelo decir en otros talleres, podemos trabajar con una gran diversidad de formatos de documentos de texto, vídeo, audio, imágenes, pero hoy no entramos en esta parte sobre cómo trabajar con ellos. Hoy nos interesa documentos. Cuando abro Atlas-T, en la parte lateral izquierda tengo Explorador, donde aparecerá todos los documentos que voy agregando, ¿vale? Documentos es lo más básico que vamos a analizar. Si doy doble clic, me carga en la pantalla principal este PDF, este artículo. Así que si alguien ya ha tenido la duda, ¿puedo trabajar y subir los PDFs al Atlas-T? Sí lo puedo hacer sin ningún problema y analizarlo, codificarlo, etc. Aquí utilizo, como es una presentación para dar una visión global, utilizo ya un proyecto preparado de ejemplo, pero luego como ya en la parte de preguntas puedo ir un poco más despacio, tratando más en detalle y explicar los procedimientos instrumentales más despacito si alguien tiene algún tipo de duda. Entonces, esto ya tenemos aquí. En Home, Add Documents, en cualquier momento podría agregar más artículos. No necesito tener todos los artículos recopilados de diferentes bases de datos para poder empezar a leer y analizar. No, al revés, pero eso ya no como instructora de Atlas-T, más bien como investigadora, recomendaría empezar a leer tan pronto que descarguemos los primeros 10 artículos, cuanto antes. Porque en un artículo puedo encontrar algo que necesito profundizar y buscar otro artículo que previamente se ha hablado. Entonces, cuanto antes empiece a leer, mejor, ¿no? Y yo leería directamente desde Atlas-T para ir avanzando. Todo lo que aplicaremos para la revisión bibliográfica luego, si recopilaremos los datos, entrevistas o grupos focales o lo que fuere, me va a ayudar un montón porque todo tendré armado en proyecto y solo necesitaré codificar y comprobar que mi teoría o lo que estoy haciendo es cierta, por ejemplo. Bien, entonces, los documentos podemos agregar a través de Add Documents en cualquier momento. Atlas-T para Mac ahora cada vez cuando paso con el cursor me da como unas pequeñas chuletillas explicando qué puedo hacer con cada herramienta. Eso también es muy interesante porque ya no necesitaré mirar al manual completo que tiene 500 palabras, sino aquí me dará información sobre qué puedo hacer. Lo que quiero entrar a través de Import-Export a esta pestaña y demostrar si alguien trabaja con Evernote, con EndNote, ya pueden incorporar todo lo que he hecho en EndNote o Evernote al Atlas-T. ¿De acuerdo? Eso es muy interesante y alguien me puede decir, pero ¿cuál es la diferencia de un gestor, digamos, bibliográfico como EndNote, Evernote, Zotero, Mendeley y para qué sirve, ¿no? Mendeley y Zotero está muy bien para recoger todos los artículos, tener estos artículos en una plataforma y acceder con mucha facilidad. Te permite poner notitas sobre los artículos, subrayar algo, pero no te permite ir más allá. Entonces, ahí es donde entra Atlas-T como compañero de Mendeley o de cualquier otro gestor y dice, no te preocupes, puedes importar lo que has hecho en Zotero, Mendeley y puedes aquí ahora empezar a codificar, trabajar conceptualmente todo lo que a ti te interesa. Entonces, para importar de cualquier gestor bibliográfico, tengo solamente exportar del gestor bibliográfico al formato XML
que debería permitir todos los gestores bibliográficos exportar a este formato que es neutral. Y luego aquí, cuando abrimos a EndNote, navegamos hacia donde está Atlas T, clase de Atlas T, revisión bibliográfica. Si no me he equivocado, debería tener guardado ahí. Pues no, no lo he guardado ahí. Si tuviera mi... Voy a comprobar una vez más. Sí, había guardado aquí. Bueno, pues entonces lo que simplemente aquí tengo varios guardados en formato, digamos, XML, selecciono y puedo abrir. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos instantes me ha incorporado, ¿cuánto era? 6, otros 4 documentos. Otros 4 documentos, artículos sobre los cuales podría hacer revisión bibliográfica. Muy bien. Entonces ya vemos cómo agregar los artículos. En cualquier momento podemos cambiar los nombres de los artículos. Yo siempre pondría autor, año y tal vez las palabras claves, porque me vendrá muy bien luego para tener las referencias exactas, para poder citar qué autor dice el qué. Esos son los comodines que tal vez tras la experiencia me he dado cuenta que pueden ser muy cómodos. Y para cambiar los nombres de documentos, simplemente botón derecho, rename, y pondría autor, ahora año, vamos a poner año, y palabras claves o título cortito. No me vendría bien tener uno como muy largo, como un chorizo, porque no sería cómodo para luego visualizar, aunque sí que podría visualizar, ¿verdad? Me permite moverlo, pero cuanto más cortito, si voy a tener 100, 200 artículos o los que tuviera, me resulta más cómodo. Pero bueno, al fin y al cabo, cada uno tendrá su estrategia de trabajo, la que resultará más cómoda. Una vez que tenemos esos artículos, también los podemos agrupar. Vamos a decir que a mí me interesa comparar sobre cómo una revista como Leadership Quarterly define liderazgo en comparación con Organizational Studies, que justamente me apetece ver qué perspectivas utiliza, cómo lo hace, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esto, necesito agrupar mis artículos, ¿verdad? En Atlas lo podemos agrupar, no hay que preocuparse, porque también me ha pasado que algún usuario me escribe y dice, ¿sabes qué? Voy a crear tantos proyectos cuantos grupos necesito. Digo, no, es un error muy grave. Lo que tienes que tener todo en un único proyecto, lo único que tienes que agrupar, y esta opción existe en Home. Este es el administrador de documentos, y cuando abro el administrador aparece los artículos y aquí los grupos. Los grupos que ya, digamos, he creado o me han creado automáticamente al importar de Mendeley, porque ahí tenía agrupados de esa manera, pero vamos a crear un grupo para que vean qué fácil es agruparlos. Voy a seleccionar unos cuantos artículos, arrastro hacia esta zona de grupos y en el momento de soltar me dice, te voy a crear el grupo. Si no vas a borrar lo que pongo por defecto, como que junta los nombres de todos los artículos, dice, te voy a dejar así. No, yo borro y digo, mira, lo voy a decir artículos por revisar. Vamos a llamar así, me agruparé para saber qué otros están revisados y estos no lo he hecho nada con ellos, ¿no? ¿Vale? Pero lo que importante es saber que la agrupación dependerá qué es lo que me interesa. Si voy a comparar entre los años, entre revistas, o si luego voy a incorporar mis entrevistas que he hecho, pues tendré que agrupar artículos y luego entrevistas, documentos primarios, ¿no? Entonces,
Simplemente recordad que todo eso se puede hacer a través del administrador de documentos. Luego, puedo tener la referencia exacta, completa de cada documento, donde pongo según el estilo APA o el estilo que utilice. También me vendrá muy bien porque ya en la parte final de la clase veremos cómo exportar las referencias bibliográficas, todos los reportes. Entonces, si desde el principio todo hago bien, la parte final va a ser un pan comido muy fácil de hacerlo. Aquí podemos previsualizar el artículo y escribir o copiar y pegar la referencia exacta. Bien, los documentos ya los tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué habría que hacer ahora a continuación? ¿Empezar a leer? Bueno, depende. Eso de nuevo, que no hay unas reglas únicas que tenemos que seguirlas, pero yo a priori, como ya hemos hablado de la importancia del estado de arte, de laguna de conocimiento, de las palabras teóricas clave, qué me interesa, qué busco, por dónde voy a tirar, porque también leer por leer ya tengo una idea qué es lo que me interesa, por qué busco estos artículos. Entonces, yo en mi caso lo que crearía a priori los códigos que me han surgido antes de empezar a codificar mis entrevistas. Código es un concepto, es una etiqueta. Entonces, a través de Home, New Entities, New Code, yo escribiría estado de arte, que voy a buscar, me interesa localizar, como Nerea comentaba también, ¿no? Que estado de arte es fundamental, tenemos que definir, críticamente evaluar qué pasa, qué teorías existen. Me interesa laguna de conocimiento, pero como no laguna cualquiera, sino laguna de conocimiento teórica, he agregado prefijo para tener más claro que se trata de laguna de conocimiento empírica, laguna de conocimiento metodológica y bueno, las palabras teóricas clave, liderazgo político, eso es lo que voy a ver cómo definen liderazgo político. No, pues pongo. Ese concepto yo ya he creado, como es un proyecto creado, pues lo pondría así y me interesa analizar en la transición hacia la democracia. Si ya tengo más cosas claras, que busco definición de liderazgo, busco otro concepto teórico clave, porque al fin y al cabo en mi tema tiene que ser mínimo 2 teóricos conceptos clave y mínimo tendré que definir cómo lo entiendo, qué es para mí liderazgo político o qué dicen los demás o qué posición opto yo para mi estudio. Y crear. Esos son códigos o etiquetas que he creado antes de meterme a leer, ¿vale? ¿Dónde están? Están aquí en Explorador. Explorador izquierdo tiene esas posibilidades y obviamente ahora se asustarán viendo de repente 61 código. No se preocupe, eso es lo que iba creando, generando poco a poco conforme iba preparando este proyecto de ejemplo. Pero vamos a ver que tenemos aquí un montón de códigos, no pasa nada. Lo más posible, lo más realista puede ser que cuando hagamos una buena revisión bibliográfica que tengamos muchos más códigos que tenemos aquí. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Podríamos empezar a trabajar, empezar a revisar los artículos, ¿no? Ahora no voy a dedicar demasiado tiempo en leer las citas, sino como empezar a demostrar técnicamente cómo lo haríamos si fuera de verdad, ¿no? Digo, vale, aquí leo, wow, digo, interesante. Justo habla sobre carisma y carisma con liderazgo político es súper importante. Obviamente tengo que capturarlo, porque la parte de carisma es un tema desde antigüedad hasta el día de hoy, y aunque se ha investigado mucho, no queda muy claro cómo ser un líder carismático. Entonces selecciono pasaje, eso será mi cita o como marco la parte que me interesa. Si doy botón derecho de ratón y digo Create Free Quotation,
lo que me va a hacer crear la cita, me va a subrayar y punto, nada más. Decir, mira, eso me llama atención, pero volveré sobre ello más adelante. Podría ser, ¿no? Pero si ya tengo muy claro que quiero allí agregar el código carisma, pues podría agregarlo, ¿vale? Repito la práctica saltando el paso el que acabo de hacer. Digamos, subrayo la parte, no aprieto botón derecho del ratón para crear la cita, sino directamente asocio el código hacia esta cita. Porque aquí definen, vamos a suponer, el liderazgo político. Interesante. Ya tengo la definición, tengo a mano, veo la cita y el código asociado. ¿Qué haría más? ¿Qué haría más en la revisión bibliográfica? Fundamental. Pincharía encima de la cita, esta cita, botón derecho, Edit Comment, agregar comentario. Y en este espacio pondría de qué autor es. Claro, si mi título de artículo es autor, año, palabras, pues fatal, porque no tendría que poner cuál es el autor. Pero si supiera que es Sabucedo 2010 y la página veo aquí es 11, ya lo guardo. ¿Qué pasa? Que un poquito más adelante, en un segundo, les demostraré qué ventaja tiene si trabajamos de esa manera. Repito la práctica en otro documento. Pincho en otro documento y voy a hacer lo mismo. Selecciono la parte que me llama atención y agrego el código o varios códigos que si no solo habla sobre liderazgo político, sino habla sobre, vamos a decir, enfoque de rasgos, también habla sobre la vida del líder y sobre esto o aquello, yo puedo agregar tantos códigos que quisiera. Más aún, si me doy cuenta que tengo una lista de códigos, pero me falta un código, no pasa nada. Botón derecho, Open Coding y agrego mi código. Vamos a decir el código carisma. Este código se ha agregado en la zona de margen y se ha agregado en la lista. La próxima vez ya no tendré que poner carisma, ya arrastraré y soltaré. Luego ya con la experiencia verá que pueden cambiar colores de esos códigos, organizar por grupos, como para ir acomodándonos. Y lo que voy a finalizar esta explicación repasando Edit Comment y poner otra vez autor, año y página, que sería... No, eso era Fernández, disculpad. Fernández 2004 y la página, voy a revisar. Para hacer bien las cosas, 8. Bien, entonces ese es el procedimiento o esa es la parte más importante que yo trataría de ser muy sistemática. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tal punto de decir, vale, ya tengo un montón de definiciones de liderazgo político, quiero visualizar cómo definen diferentes autores. Solo el seleccionar el código y pedir Open Network, puedo pedir que me lleve a una red, ¿vale? Esta red, voy a maximizar, esta red he hecho yo antes de decidir qué es lo que quiero buscar, que quiero buscar laguna de investigación, estado de arte, y ahora traigo como definición de liderazgo. Definición de liderazgo tiene varias definiciones. ¿Cómo sé que tiene varias definiciones? Porque G11 me indica que hay 11 citas que definen liderazgo. Digo, quiero verlos. Botón derecho, Import Neighbors, Import Quotation Neighbors, importar citas. Voy a pedir que me enseñe la cita completa
Vale. Un segundito, voy a elegir un layout bonito. Y ahora voy a maximizar un poco para que veamos mejor. Y en un instante me enseña todas las citas. Si tengo la referencia exacta, me dice, esta cita es de Fernández de 2004, esta cita es de Sabucedo 2010. Y veo todas las citas en una única red. Y ahora podría decir, qué fuerte, cómo no me he dado cuenta que Sabucedo, este autor, se contradice a este autor. Y yo puedo capturar estas contradicciones. Mientras, vamos a decir, este autor discute la definición. Entonces podemos aquí trabajar tanto cita con cita, definiciones, por otro lado conceptualmente decir, esto también me permite justificar el estudio porque se demuestra la discusión que no están de acuerdo los gurús en el área del liderazgo, etcétera, etcétera. Como a nivel gráfico, visual es muy, muy bueno verlo, a mí me ayuda mucho. Y luego también cuando presentamos las revisiones bibliográficas queda muy bien, muy visual y muy... A veces tenemos mucha limitación de número de palabras que podemos utilizar para el artículo y de esta imagen, de este gráfico, es muy, muy fácil de demostrar, ¿no? Como qué definiciones estaba analizando, qué es lo que... Y luego pongo abajo mi reflexión, mi evaluación, qué es lo que veo y por dónde voy a optar yo. Así que hay diferentes aquí layouts que ya irán practicando. Luego pueden decidir obviamente colores de los códigos para hacer más visual o para... Ahora voy a quitar algunas definiciones que digo, bueno, no me interesa tanto. Remove from view, simplemente lo quito para estar más... Porque ahora mismo como tengo una pantalla muy chiquita, imagino que en sus equipos también parece muy pequeño. Vamos, aquí hay un montón de opciones y ya verá cuál le interesa. Tal vez esta, no. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo, que tenemos códigos, los que hemos creado las etiquetas. Yo puedo enlazar código con código personalmente. Como lo enlazo, selecciono un código, arrastro hacia otro código y decido relación. No hace falta para nada utilizar las relaciones que me da por defecto, puedo utilizar las mías sin problema, ¿vale? Y todo eso podemos exportar. Todo lo que hacemos en Atlas-T podemos exportar en cualquier momento. Si yo quiero exportar estos gráficos, estas citas, estas explicaciones, simplemente iría import, export, export bitmap y guardaría ya como imagen, en mi caso en escritorio, y luego arrastraría y soltaría en mi Word o PowerPoint o donde quiero meterlo. Si se trata que quiero exportar, vamos a decir, documentos, pues recordad que puedo exportarlo. Simplemente me interesa aquí Report. En todos los administradores aparece la opción Report y aquí ya decido qué quiero. Quiero exportar qué tipo de contenido, quién ha hecho, si se trabaja en equipo, si se hace una revisión bibliográfica conjuntamente. Quiero ver el contenido, quiero ver las citas de esos documentos. Eso ya parámetros puede decidir cada uno, crear el resultado. ¿Vale? Y me lo guarda en formato Word o PDF, así de rápido. Si yo quiero exportar, vamos a decir, códigos, lo mismo, en administrador aparece la última pestaña que dice Report. Y lo mismo también decidiría qué tipo de reporte quiero crear. Toda la lista de códigos me interesa con sus citas completas, etc. Eso ya según las necesidades de cada uno. También me gustaría comentar
sobre otro objeto o entidad que tenemos en Atlas-T, que son memos. Esos memos son fundamentales para la revisión bibliográfica. ¿Por qué? Porque si yo estoy agregando códigos a estas, digamos, a estas citas de los autores, tengo en algún espacio reflexionar qué dice el autor, tengo que evaluar críticamente, apuntar, y eso lo puedo hacer en un memo. Y yo personalmente tendría tantos memos que mi corazón pida, cuanto más mejor, porque cuando leemos nos surgen ideas y esas ideas cuanto antes apuntemos mejor porque luego se nos olvida, o si apuntamos la idea magnífica en un cuaderno y nos olvidamos de citar, luego sin querer estamos plagiando. Yo entiendo que nadie queremos hacer nada de plagio y ahora con Atlas-T ya podemos evitarlo y simplemente crear memos. Podemos tener tantos memos que quisiéramos, acceder en cualquier momento y reflexionar, apuntar. Es un cuaderno donde apuntamos lo que pensamos, ¿no? Bien. Y también quería demostrar otra cosita o dos cositas más y salto rápidamente al Atlas-T para Mac para demostrar lo mismo donde se encuentra exactamente el mismo procedimiento. Si quisiera hacer una nube de palabras de este documento, de este artículo, recordar esta nube que me permite en un instante calcular las palabras más frecuentes. Si paso con el cursor me dice cuántas veces aparecen las palabras en este artículo. Tal vez me puede ser interesante comparar, ¿no? Hacer un análisis de contenido de los artículos, etc. Que simplemente tengan en mente que esas opciones existen. Luego, la que más utilizo, por ejemplo, para hacer revisión bibliográfica, mientras no utilizo tanto para analizar las entrevistas, es la autocodificación. Y esta autocodificación lo que permite es, por ejemplo, utilizar el código definición de liderazgo político, buscar liderazgo, la palabra liderazgo, en el texto y que me demuestre. Bueno, lo estoy viendo. Vamos a repetir la práctica. Autocoding, definición de liderazgo, buscar en texto y debería funcionar. Y ahora mismo me lo marca, antes tal vez no lo vi, me marca en el título sobre el concepto y el estudio del liderazgo político. Digo, no me interesa el título, skip it. Me salta más al texto. Aquí ya veo, dice, contiene tal, pero es resumen, no me interesa. Aquí tampoco. Aquí digo, justamente define el liderazgo, fenomenal. Voy a codificar. Y en la zona de margen ya aparece el código y la cita. Para revisión bibliográfica, cuando tenemos que revisar grandes volúmenes de datos, es una maravilla, porque rápidamente me enseña lo que me interesa. Si busco qué es la transición, qué es liderazgo. Obviamente, estado de arte no voy a poder buscar a través de autocodificación, porque el estado de arte es como no utiliza la palabra estado de arte, normalmente lo tenemos que leer para detectarlo, ¿no? Pero para muchos casos, para definiciones o para algo específico, autocodificación puede venir increíblemente bien. Y ya la parte de Atlas-T Windows finalizo diciendo que cuando codifiquen y hagan una revisión bibliográfica exhaustiva, todo lo que hemos visto es lo más importante, incluyendo los memos, escribir muchos memos. Cuando hagamos todo eso, la parte final como análisis, que aquí tiene varias herramientas avanzadas de análisis, ya será muchísimo más sencillo y obtendremos en una única tarde las respuestas a nuestra investigación y podemos ya imprimir el artículo o el documento que estamos preparando. Eso ya dejo para que exploren por su cuenta. No van a romper nada, la versión demo de Atlas-T funciona bastante bien, no tiene límite temporal, no caduca, no se rompe, así que pueden practicar y ver las posibilidades. Entonces ahora abro Atlas-T para Mac, salto al Atlas-T para Mac
y lo que voy a hacer es demostrar las diferencias o similitudes. Al fin y al cabo, Audacity para Mac o Windows, yo diría que no al fin y al cabo, es lo mismo. Tiene la misma filosofía, es el mismo creador, que es el Thomas Moore, quien ha creado este software hace más de 20 años. Entonces, el Audacity para Mac, lo bonito es que está creado para el sistema operativo de Mac, por tanto, todo lo que hemos aprendido en Mac, de copiar, pegar, de hacer zoom in, zoom out, eso lo podemos hacer. Eso seguramente a usuarios de Mac nos viene muy bien porque tenemos esos tipos de comodines que nos facilita el trabajo. Cuando abrimos Audacity tendremos el navegador izquierdo igual, ¿vale? Igual, salvo que la primera pestaña enseña documentos, segunda pestaña citas, tercera pestaña códigos que vamos creando, cuarta memos, redes, ¿vale? Entonces la diferencia es que en vez de tener todo el explorador como en única fila y que podemos ir desplegando, aquí tenemos cinco botoncitos que yo solicito que quiero. Ahora quiero documento, pincho aquí. Ahora quiero trabajar con códigos y arrastrar el código a la cita, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Arrastro y suelto. ¿Vale? Aparte de eso, lo que hemos aprendido ya, cuando trabajo con las citas, es sugerible, es altamente útil agregar un comentario de qué página viene, quién es autor, para tener referencia exacta. Porque si yo voy a utilizar la definición exacta de un autor, yo necesito citarlo exactamente. No puedo decir, Molero dijo por ahí, porque no estoy diciendo en mis propias palabras. Estoy copiando y pegando lo que dice este autor. Y en Audacity para Mac, aquí en la derecha tengo como inspector, donde en vez de tener como en Audacity para Mac, Audacity para Windows, tengo que dar botón derecho de ratón, aquí directamente lo pongo. Molero 2010 y la página 1. ¿Por qué lo hago? Porque luego en la red podré tener la referencia exacta. Si tendré todas las definiciones, se verá quién ha dicho qué, podré comparar si se contradice y todo eso, ¿vale? Entonces la codificación es igual. Si yo quiero agregar un código, arrastro y suelto. Quiero crear un código nuevo que no existía, botón derecho, agregar codificación. Fijaros también en estos comodines, en estos atajos, Command J, Command H, que eso también viene muy bien conforme vamos sintiéndonos cómodos para ir más rápido. Agilidad, ¿no? Nos da agilidad. Aquí agregaré un código cultura, vamos a decir. Bien. Podríamos agregar más códigos a la misma cita, pero ahora no lo voy a hacer. Luego, las redes. Voy a abrir una red y aquí lo mismo, para asociar código con código, simplemente selecciono un código, aprieto el botón izquierdo del ratón, arrastro hacia otro código y decido la relación. ¿Vale? Si quisiera ver, por ejemplo, las citas, vamos a pedir que me traigan las citas de este código. Quiero visualizar cuáles son las habilidades del líder. Botón derecho, importar vecinos, como en Audacity para Windows será import neighbors, importar citas. Y ahora si quisiera ver la cita, mostrar sinopsis. Vale, aquí está. Muy bien, si lo mismo voy a hacer con el otro y digo, eso se contradice a lo otro, ¿verdad? O esto se apoya, etc. A nivel de redes, pues obviamente podemos cambiar los colores, las cosas estéticas, grosores de flechas, eso se puede todo cambiar tanto en el Mac como en el Windows. Eso no he dedicado tiempo porque es verdad que podríamos dedicar una clase entera para eso. Y si alguien quiere exportar esto,
simplemente Command A sería seleccionar, Command C, copiar, y luego abro Pages, Keynote o lo que utilice y ya pego. Tanto podría pegar en Word, en Pages, PowerPoint o lo que quisiera. Cito según APA y ya listo. Así que las redes podemos trabajar igual de bien y luego para exportar los resultados y analizar, en análisis tenemos aquí las opciones como examinador de palabras para contar la frecuencia, la tabla de concurrencia igual como tenemos en el Windows y código por documento. Todos esos utilizaremos cuando tengamos todo codificado y cuando ya empezamos a interrogar los datos y obtener, como diríamos, la chicha. Y de igual manera podemos aquí exportar absolutamente todo. Aquí tenemos administrador de documentos, administrador de citas, administrador de códigos, administrador de memos. Entonces, si pincho administrador de documentos, esta es la opción de exportar. Igual como en Atlas para Windows, podemos no solamente en administrador de cambiar nombres, de poner referencia exacta, agrupar, igual también podemos a través de esta opción exportar. Exportar en Excel, si necesito exportarlo en Excel, o como un informe en un Word o PDF. Y aquí, de nuevo, decido qué parámetros me interesa. Me interesa ver en qué grupos está, me interesa ver contenido, me interesa ver comentarios. ¿Qué es lo que me interesa? Y verá que puedo tener hasta comentario, la referencia exacta. No sé si seguramente han tenido experiencia y que cuando estamos bajo la presión tenemos que enviar el artículo y Dios, hemos hecho la revisión bibliográfica manual, tenemos que revisar las referencias. Sinceramente, los editores y los revisores de artículos se fijan muchísimo hasta punto coma de la referencia bibliográfica. Si está mal escrita, ni se dignan a leer el artículo. Bueno, no quiero poner tan verde la situación, pero un poco es así. Entonces, ahí ya con Atlas Estilo podemos ir solventando esas pequeñas cosas y no tener ese agobio en la última noche revisando puntos y comas de las referencias exactas. Simplemente exportamos y ya está. Pues eso es todo. La verdad que rápidamente, dando una idea, una visión global, ahora quiero dedicar tiempo para preguntas, comentarios o lo que pudiera surgir, pero mientras me escriban en el chat las preguntas o comentarios, dudas, voy a anunciar que en la página de atlasti.com, en Learning, tenemos videotutorials. Estos videotutorials son gratuitos y aquí puede ir paso por paso tanto Atlas para Windows en español como Atlas para Mac en español. Entonces, estos videotutoriales le vienen muy bien porque le vale para hacer revisión bibliográfica. No recuerdo cómo agrupar documentos, artículos, pues lo podrá ver aquí. No recuerdo cómo importar referencias bibliográficas, lo repaso aquí, ¿vale? Igual para Mac. Y si, como decía en principio, si alguien dice, pero me falta algún videotutorial, que lo diga, que estaré encantada de crearlo, ¿vale? Así que tienen ese tipo de material gratuito para poder experimentar con Atlas y practicarlo. Luego tenemos manuales, guías rápidas en inglés y en español, que también, si quiere aprender de forma autodidacta, lo puede hacer y invito a que también explore varios proyectos de ejemplo, el blog de investigación y la librería allí con varios artículos que puede ser de interés. Y si alguien también diga, pues me parece muy bien que tenemos ese acceso a los materiales, pero realmente no tengo tiempo, necesito como mucho invertir 6 horas de mi vida y ya tener suficiente confianza para hacer una revisión bibliográfica exhaustiva y bien hecha. Entonces, pueden también inscribirse a los cursos Premium Training. Tenemos cursos tanto en línea como presenciales y el próximo en línea es el 19, 20, 21 de septiembre justamente sobre revisión bibliográfica. Trabajamos 3 días seguidos, 2 horas al día. Cada día se entrega unos ejercicios, luego se revisan los ejercicios
y tras finalizar el curso se entrega el certificado oficial de Atlas T, que también viene bien para nuestros CVs para ampliar nuestra formación. Y si alguien dice, me gusta que puedo aprender en línea, pero prefiero ir a un curso presencial, vamos a tener un curso presencial de Atlas T el día 18 de septiembre, que también puede valorar venir a Madrid y participar en él. Y ya si, por último de los últimos, que simplemente si alguien quiere comprar la versión de Atlas T, en Order and Pricing simplemente puede ver diferentes posibilidades, licencias para estudiantes, para profesores, y no olviden que para cualquier tipo de licencia tienen derecho de un 10% de descuento, que simplemente me tienen que escribir voy a poner el correo aquí, neringacalpocaite@atlasti.com, a ver si maximizo un poquillo, y le enviaré, simplemente decir, Neringa, he estado en el curso de revisión bibliográfica y me corresponde el descuento, y le enviaré encantada. Y ahora sí, ya me pongo a leer los comentarios o preguntas, seguramente habrá muchísimas, vamos allá. O eso espero. Vamos a ver. Soy Beatriz de Argentina. Bueno, usa Windows. Adriana dice, soy usuaria para Mac. ¿Qué es la codificación en vivo? Vale, perfecto, Adriana. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué es un código en vivo? La codificación en vivo tanto existe para Windows como para Mac. Entonces, vamos a ver para qué sirve. Abro cualquier documento y quiero que se fije qué es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar, vamos a decir rápidamente, qué es lo que me interesa aquí. No veo algo que me llame mucha atención. Bueno, pues voy a seleccionar esto mismo. Primeros estudios sobre psicología tal. Botón derecho y digo codificar en vivo. ¿Qué ha pasado en la zona de margen? Me ha creado el código exactamente como se llama, como me ha creado el código de las palabras seleccionadas. Repito por si acaso, por ejemplo, voy a decir Molle y Morales. Selecciono la palabra o las palabras y creo el código en vivo y aparece en la zona de margen Molle y Morales. Entonces, la explicación. Código en vivo se refiere a las palabras o la palabra que yo selecciono del texto y normalmente yo seleccionaría la palabra o las palabras que condensan muchísimo significado, porque código en vivo no tiene el contexto, las palabras se convierten en código y lo utilizo, por ejemplo, cuando doy clases a nivel de licenciatura, cuando los estudiantes tienen muy poco bagaje sobre investigación cualitativa, entonces empezamos por código en vivo para que se vayan un poco entendiendo qué es el código, por dónde va, pero luego con las investigaciones más avanzadas no lo utilizamos tanto. ¿Por qué? Porque pierde el contexto. Si yo, por ejemplo, ahora digo este código, perspectiva, lo agrego como código en vivo, yo no sé de qué perspectiva habla, si de perspectiva individualista, si de perspectiva colectivista, de política o de cuál, porque solo la palabra se convierte en código. Pero sí que utilizamos código en vivo, por ejemplo, para la parte final, cuando quiero elegir las cerecitas y poner encima de la tarta, ¿no? Como las palabras que condensan mucho significado. Por ejemplo, si un político me dice que el presidente del gobierno tenía una auténtica alergia a las relaciones internacionales, para que me diga que tenía una auténtica alergia condensa mucho significado. Y como condensa mucho significado, yo quiero capturar las palabras, la jerga exacta. Entonces, código en vivo, sin enredarme demasiado, son como la palabra o las palabras convertidas como un código, nada más. Pero sí, es la opción perfectamente válida, y si abro en Atlas T para Windows, lo mismo, selecciono el código, la palabra, botón derecho,
código en vivo o code en vivo y se convierte en el código. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué dice Joana. Joana nos pregunta o nos hace muy buena pregunta, dice, cuando reviso artículos de manera independiente sin usar el Node, ¿se usa de igual forma? ¿Solo elaborar la referencia en Memo? Sí, Joana, yo lo que suelo hacer es verdad que últimamente cada vez menos utilizo Mendeley, directamente ya subo al Atlas-D, los artículos que me interesan, salto la parte de Mendeley. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente si voy a Home, Add Documents, Add Files y agrego el artículo, vamos a decir dónde está algún artículo que puede ser Atlas-D que me interesa. Bueno, ahora voy a seleccionar este mismo y abrir. Este es el que me da problemas porque sí, no lo descargué correctamente desde la plataforma. Esto también dice que es corrupto. Bueno, voy a mirar qué es lo que pasa, pero lo agrego y añado en el administrador de documentos. Aquí cuando agrego mi artículo, vamos a ver, que ahora tengo muchas pantallas abiertas. En el comentario copio y pego la referencia exacta. Y empiezo a trabajar igual como lo hemos visto, como hemos trabajado. Referencia exacta. Cuando descargamos desde base de datos, allí tenemos todo a mano, tanto la referencia exacta, el artículo, y lo suelo hacer como siempre igual, ¿no? Como descargo, agrego para que no se me olvide y ya puedo trabajar tranquilamente porque sé que todo tendré a mano en un único sitio. Bueno, ¿qué más? La referencia exacta, Joana, lo pondría en el comentario del documento y los memos yo utilizaría solo para mis reflexiones, para mis anotaciones, para apuntar mis confusiones, ideas, cualquier tipo de mi trabajo mental que emerge mientras estoy leyendo. Bien, Beatriz nos pregunta, también muy buena pregunta, dice Beatriz, si yo borro un código de un párrafo, ¿no se borra del listado de códigos, verdad? No, no se borra y eso está muy bien porque vamos a suponer ahora mismo, rápidamente, aunque ya tenemos poco tiempo, aquí tengo mi código, quiero borrar de aquí que no me interesa, que he hecho algo que no me interesa, botón derecho digo Unlink Code, como desconéctame el código, pero este código seguirá en la lista. Y si este código tenía otras citas asociadas, pues seguirá teniendo, pero esta ya no. Eso está muy bien. Bueno, Adriana dice muchas gracias. Joana dice gracias, entendí perfecto. Vamos a decir, Atlas-D puede construir una bibliografía para incluir al final del artículo. A ver, si yo soy sistemática desde el principio, si yo cuando agrego mis artículos y en administrador de documentos pongo en el comentario, en este sitio, las referencias exactas, como esto, yo al crear informe tendré todas las referencias en un único sitio. Así que me vendrá muy bien para tener al final del artículo, tendré todo en un único sitio, solo voy a organizar según el estilo, no según alfabeto, ¿no? Como se dice, A, B, C, D, los autores, y listo, eso es. Pero claro, si yo tengo mucha prisa, agrego los artículos y no pongo la referencia exacta aquí, luego tendré que volver a base de datos, buscar dónde está la referencia exacta y perderé un poquito de tiempo. Pero sí, es posible. Beatriz dice muchas gracias, muy clara tu explicación, me alegro muchísimo, Beatriz. Y Nicolás también dice muchas gracias por esta presentación muy clara. Pues muchas gracias, me alegro que haya sido clara y animo de verdad,
no quiero decir que utilizan Atlas T. Yo efectivamente ya estoy 12 años trabajando con Atlas T y utilizo Atlas T no solamente para revisión bibliográfica o para análisis cualitativo de datos primarios, también lo utilizo para otras cosas, para revisar los essays de los alumnos, para enviar el feedback de sus trabajos, etc. Pero es verdad que sobre revisión bibliográfica y Atlas T yo creo que nos puede ayudar muchísimo para hacer algo muy exhaustivo, bien hecho y también demostrar la transparencia, cómo lo hemos hecho. Porque al fin y al cabo la revisión bibliográfica es la base de todo. Si hacemos mal la revisión bibliográfica, nuestro proyecto va a ser como un castillo de papel que con un pequeño soplo de viento se va a deshacer. Así que muchísimo ánimo con la revisión bibliográfica con Atlas T. Espero muy pronto leer sus artículos, investigaciones o presentar las tesis doctorales increíbles y obviamente hechas con una muy buena revisión bibliográfica. Y espero volver a coincidir, tal vez en un evento como este o cualquier otro tipo de evento sobre Atlas T, sobre análisis cualitativo de datos o los temas de liderazgo, que es otra de las pasiones que me anima todos los días a seguir investigando. Así que mucho ánimo, buena suerte y hasta la próxima. Buenas tardes.